Sí, buenos días, Dios le bendiga a toda la teleaudiencia que nos ven allá en su casa, en Estados Unidos, por el MyCable, MyCable Randy, ¿verdad? MyCable, gloria al Señor, estamos allá en el Bronx, gloria a Dios, nos están viendo. Felicitamos a todos los pastores, amigos, colegas que nos ven, gloria a Dios, los que están en la diáspora, allá en Estados Unidos, Alemania, Francia, en diferentes lugares del mundo, gloria a Dios. Siempre hay un creyente que está activo, pastor, gloria al Señor, esperando una palabra de restauración, una palabra de gloria, una palabra de bendición en esta mañana. No estamos solos, estamos con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero tenemos también dos pastores que nos acompañan, gloria a Dios. Tenemos un pastor de la vieja escuela, gloria al Señor, que quiero hacer unas cuantas preguntas que me inquietan, gloria a Dios, con estos tiempos, gloria a Dios. Tenemos una pastora Amparo, una guerrera también, gloria a Dios, que han dado por Filadelfia predicando la palabra del Señor, gloria al Señor, en muchos lugares aquí en República Dominicana, gloria a Dios, hay una palabra viva. Tenemos el pastor Cándido, él es aquí, gloria al Señor, que tiene una palabra del reino, a su nombre sea la gloria. Aquí le habla a su pastor Luis Manuel Pérez. Gloria al Señor, y en esta mañana queremos entrar en materia, pero ante todo queremos dejar que la pastora Amparo se presente a este público. Muy buenos días, mi nombre ya mencionado, Amparo Figuereo de Uvieres. Para mí es un placer, bendiciones para todos de lo alto, que el Padre Celestial sea obrando en cada vida y que en esta mañana podamos ser edificados. Sé que vamos a ser edificados en el nombre de Jesús y con la grandeza de Dios en nuestras vidas, empoderados de la fe y creyendo en aquel que nos llamó. Vamos a descubrir quiénes somos en Dios y lo que Dios tiene para con nosotros. Bien. Gloria al Señor, aleluya. La pastora Amparo que está aquí, el pastor que se presente también, el pastor querido, gloria al Señor de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Es para mí un gran privilegio estar aquí en esta emisora, en este canal, alabando y honrando el nombre del Señor y reconociendo la grandeza de Dios, porque Dios es grande, dice el Salmo 145, verso 3, y para siempre son sus misericordias. Aleluya, Soy el ex pastor José Victoriano Núñez Peña. He estado pastoreando en muchísimos sitios, gloria al Señor, en el Cibao y aquí en la capital, pero por la gracia de Dios ahora lo que soy es asesor de mi hija, que es pastora en Los Flaires Segundo, la iglesia evangélica misionera. Estamos a la orden. Quiero alabar y honrar al Señor siempre, porque ese ha sido mi meta y mi propósito desde el año 1963. He estado caminando y andando por el mundo llevando el evangelio. Dios le bendiga, Dios le guarde y seguimos adelante confiado en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hoy es una mañana especial, antes de entrar en materia, porque el tema del mensaje que tenemos hoy es la grandeza del Señor, pero queremos ver cómo Dios se ha glorificado en la vida de estos ministros. Queremos ver a la hermana Amparo. Es rapidito, la pregunta es responderla rapidito por el tiempo. Hermana Amparo, ¿cómo fue que usted tuvo un encuentro con Dios? ¿Cómo fue que usted conoció a Dios? Rapidito. Yo soy testigo del poder de Dios. En mi vida, en mi tiempo, no se anunciaba mucho el evangelio. Y por la vida natural y normal que entendí que llevaba, nunca entendí que era necesario que Jesús llegara a mi vida. Nunca entendí que era necesario convertirme. Entendí que era, como me imagino está la mayoría de las personas cuando le predicamos y dicen, yo no hago lo malo, yo no hago esto, yo no hago aquello, no necesito a Dios. Pero en el momento que el Señor comenzó a llamarme, comenzó a tocarme, a visitar mi puerta, yo no lo entendía. Conocí a Dios a través de mi hijo. Mi hijo tenía 1 año. Fue atacado fuertemente en su salud. Fue prácticamente desahuciado. Fui un día a una campaña. La campaña se llamó Un Milagro Dentro de la Cancha. Gloria a Dios. Hace 21 años atrás. ¿Predicaba el pastor Milton? No, predicaba el pastor Miguel Correa. Ahí lo conocí. Ahí lo conocí por primera vez. Y alguien me invitó y me dijo, yo había tocado muchas puertas por la salud de mi hijo, estaba en desesperación. Y alguien me dijo, mira, hay una campaña, se llama Un Milagro Dentro de la Cancha.
y ese milagro tú puedes recibirlo. Hablando de la grandeza de Dios, yo me empoderé de ese milagro. Gloria a Dios. Yo saqué a mi hijo contra vientos y marea porque conforme a las circunstancias, los diagnósticos médicos, no debí sacarlo, además era noche. Pero yo dije, si es verdad que Dios existe y es verdad que va a haber un milagro dentro de la cancha, entonces ese milagro va a ser Ese mío. mío. Sí, ese Wow, milagro. se movió con una fe. Ese tremenda. milagro hoy tiene nombre y apellido. Ese milagro hoy anda Aleluya. predicando la grandeza de A su Dios. nombre. Ese Gloria al milagro, Señor. gloria a Dios. Sí, me gustaría, gloria al Señor, que pudiésemos gustar el don y la benevolencia del Señor. Amén. De la manera que Dios impactó mi vida desde esa noche, yo jamás pude volver a ser igual. Desde esa noche yo conocí a Dios. Aleluya. Yo me convertí agradecida. Santo, aleluya. Yo acepté al Señor con una convicción segura. Gloria a Dios. Alabado es el Señor para siempre. Y aquí estamos hablando de su grandeza, anunciando con propiedad que para Dios nada es imposible. Amén. Pastora, usted sabe que yo le tengo otra pregunta. Breve. Ah, Son sí. tres. Tres para usted y Adelante. tres para el pastor. Adelante. Para que rapidito la mire. Amén. Me interesa a mí saber, porque la teleaudiencia siempre le interesa saber lo que va pasando con las personas y cómo es que llega usted a un llamado al ministerio, al pastorado. ¿Cómo llega? Aleluya. Yo llegué al ministerio pastoral de una manera sobrenatural, yo diría. Sí, fue un día que marcó mi vida. Yo estaba en una actividad masiva. Era un encuentro donde habían cientos de personas. Y si algo yo le decía al Señor de manera directa, yo le tenía miedo al pastorado. Por las cosas que veía, la aflicción de los pastores, las persecuciones, los Muy ataques. No quería en mi vida y audiblemente le pedí al Señor en mis oraciones que lo único que yo quería que Él me librara era del pastorado. Pero un día se me ocurrió ir a ese encuentro. Y Pero un encuentro. era un encuentro, un retiro, era del- un del retiro de encuentro 3 que daban. días, sí. Oh, Era un retiro de 3 días. Yo fui el segundo día en la noche porque tuve muchas dificultades para llegar. Pero el día siguiente, domingo, en la mañana, eso estaba tan glorioso, la gloria de Dios rebosaba por doquier y yo estaba tan agitada por el trabajo. Y bajé mi cabecita, me pasé del asiento de adelante atrás al penúltimo asiento y le decía al Señor, hablaba con Dios y le decía, Señor, estoy tan cansada, a veces siento que no doy lo que debería darte. Y comencé a hablarle al Señor. De repente la persona que predicaba se acercó a mí, santo. me tocó la espalda y Gloria a sentí que la gloria de Dios me quemaba entera. Aleluya. Y en medio de la multitud me llamó y me escogió y me dijo, desde hoy tú eres la pastora del lugar donde yo me estaba congregando. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Me dijo, hasta hoy le corriste al pastorado. Wow. Mi ministerio no fue muy anunciado, no fue muy profetizado. Después entendí el porqué. Y con la conclusión de las cosas entendí mucho mejor por qué no fue tan pronunciado o profetizado públicamente como la gente por doquier comienzan a dar ministerios. El Señor lo tenía todo reservado. Creo que Amén. 2 veces en la congregación alguien me dijo, tú eres pastora. Y lo primero que hablaron de mi pastorado fueron bajo una manifestación demoníaca en un acto de liberación en la iglesia. Gloria a Dios. Y los espíritus hablaban y decían, a ti no te queremos, tú eres la pastora de aquí, pero aquí no te queremos porque tú no nos vas a dejar parte. Recuerdo ese día como el primer momento. Aleluya. Pero lo que Dios pone no hay diablo que lo quite. Pastora, Lo la que Dios otra establece pregunta. permanece. Gloria a Dios, ya sabemos Amén. cómo llegó al pastorado. Amén, Ahora, la otra aleluya. pregunta es, oiga, ¿cuál es la prueba más grande que usted ha pasado en el ministerio? Brevemente. Wow, Ay, la tiré dura ahí. muy dura, Santo Dios. muy dura. Reducida por el tiempo. La grandeza de Dios
me ha hecho superar las pruebas más difíciles que he tenido que vivir. Amén. Y dentro de ella, recientemente he sido movida de iglesia. Para mí fue muy doloroso, además de las circunstancias muchas veces que nos agobian, pero gracias a Dios hemos logrado salir adelante Amén. de Eso. manera resumida. Ay, qué sabia es hermano Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a esta pastora del Señor. Amén. Tenemos al pastor Núñez. Queremos aprender un poco de lo vivido de él. Brevemente, pastor, ¿cómo fue su conversión al Señor? Gloria al Señor, pues mi conversión fue una espectacular, diría yo, porque en el año 1963, siendo yo militar de la Marina de Guerra, me encontré con un amigo que había sido militar y ya estaba fuera, ya había renunciado, en la calle Francisco Enríquez y Carvajal, esquina Bartolomé Colón, en Santo Domingo. Y cuando me encontré con Santiago, lo primero que él hizo después que me saludó fue decirme que era cristiano, que se había convertido al Evangelio y que él quería que yo lo visitara, es decir, visitara la iglesia juntamente con él. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica, solamente había oído mentar el nombre de los evangélicos, pero le prometí que iba el domingo siguiente, pero se me olvidó y no fui. Pero cuando volví a pasar frente a su casa, porque yo estaba en una escuela de choferes y tenía que pasar por el frente de él, ahí volvió él y salió y me dijo: me dejaste esperando, Núñez, pero te invito para el próximo domingo de nuevo. Y ahí yo obedecí. Y el domingo, a la hora que él me dijo, fui para estar con él en la iglesia. Y le digo a ustedes que fue una cosa maravillosa. Había una campaña en la iglesia de él. Quien predicaba era un italiano. Y yo pude entender el mensaje, a pesar de que muchas palabras no las podía interpretar. Pero cuando hicieron el llamamiento, yo levanté mi mano y acepté a Jesucristo. Y recuerdo que cuando estaba de rodillas orando, que el predicador terminó de orar por mí, vino el pastor de la iglesia y me dijo: ¿por qué aceptaste a Jesucristo? Y yo le dije: porque yo quiero ser salvo. Gloria a Y Dios. me dijo el pastor, pues mire ese regalo, un Nuevo Testamento con salmo y proverbio. Léase todos los días, aunque sea un capítulo. Wow. Pastor, pues usted, la alma usted lo seguía, las almas de fuego y de... Sí, seguro. Lo armaron de una vez. Yo era profesor de armas. Amén, gloria a Dios. Y instructor. Por eso lo arman de una vez, Gloria de que no al Señor. tenga su alma de reglamento. Y me dieron esa ametralladora. Dios santo, que el Padre. Señor me ayudó a saberla usar. Gloria a Dios, así mismo. Y no me hice miembro en esa iglesia porque me quedaba lejos, un poco lejos de mi casa, Sí. pero a 2 esquinas de donde yo vivía había una iglesia, de la Iglesia de Dios Incorporada, a la Aleluya. calle Barahona 154, y yo fui a esa iglesia y testifiqué que me había convertido, y ahí pues me bautizaron. Amén. A los 2 meses recuerdo que el presidente de los jóvenes en ese tiempo, en un culto fuera que tenían los jóvenes, me dio una oportunidad para predicar sin yo estar bautizado. Gloria a Dios. Y cuando prediqué, que se terminó el culto, el presidente de los jóvenes, Ventura Popa González, que nunca Popa. se me ha, Sí, yo lo que Popa, nunca se me ha Popa. olvidado ese nombre. El pastorea, pero él murió, Popa. Murió. Yo no, Popa murió, Popa Murió. González. Sí. Me dijo, Estaba pastoreando de aquel lado, por ahí, por el por el ese mercado lado. de la Duarte. Sí, por ahí, por esos lados, sí.
Me dijo Ventura, lo voy a llevar donde el pastor para que me lo bautice. ¿Ese fue su pastor, Popa González? No, era el presidente de los jóvenes en la iglesia de Dios Incorporada. El pastor se llamaba Danilo Fajardo. En ese tiempo, 1963. Murió ese también. No he sabido. Estaba en Nueva York pastoreando últimamente. Y me dijo, lo voy a llevar donde el pastor para que me lo bautice, porque yo necesito una sociedad jóvenes como usted. Gloria a Dios. Y esa misma noche, estábamos cerca de la iglesia, por cierto, me llevó a donde el pastor, y el pastor, ¿sabe lo que le dijo el pastor? Que cómo me iba a bautizar con 2 meses en la iglesia, que yo tenía que coger sin haber cogido la clase de bautismo. Y él discutió un poco con el pastor, y al final el pastor le dijo pues que se prepare, que venga a coger 2 o 3 clases que faltan, porque ahora en el mes de junio tenemos bautismo para bautizarlo. El pastor se dio, porque Ventura sabía un poco mucha Biblia, y le dijo, en la Biblia en ninguna parte dice que hay que coger clases para bautizarse. Y además de eso, le citó el caso del etíope Eunuco y Felipe. Sí. Lo puso entre la espada y la pared. Y el pastor, Pastor, le citó bien. ahora una pregunta. ¿Cómo usted fue llamado al ministerio? Brevemente. Gloria al Señor. Bien, fui llamado al ministerio en ese mismo tiempo, en esa misma iglesia, porque estando ahí ya con 3 años siendo miembro, se presentó una oportunidad para un pastorado de un pastor que se había ido a Estados Unidos y se había quedado por allá en el Ensanche La Fe, recuerdo, gloria al Señor, y habiendo en esa iglesia muchísima gente capacitado, muchísimos ancianos que tenían capacidad para ser pastores, una iglesia con 120 miembros en ese tiempo, gloria al Señor, de quien se antojó el pastor de la iglesia y el supervisor que había ido a buscar ahí un pastor. Fue de este que está aquí. Gloria a Dios. Un muchacho prácticamente de edad, con solamente 3 años en la iglesia. Yo me convertí en el 63 y estábamos en el 66. Y me llaman a mí que estoy sentado, que pase al frente. Yo me sorprendí, porque nadie me había dicho, nadie me había dado esa nueva de que yo iba a ir para una iglesia a ser pastor. Y me preguntaron que si yo estaba dispuesto a ser pastor. Le dijeron, lo que Dios quiera conmigo. Estoy puesto en su mano. Me dijeron, pues prepárese que mañana a tal hora vengo a buscarlo, me dijo el supervisor, para llevarlo al Ensanche de La Fe. Y así fue. A esa hora yo estaba ahí. Fue el supervisor que se llamaba Silvestre Pineda, un mexicano, que era el supervisor aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Y me llevó y me instaló en la iglesia a las 8 de la noche. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Ahí Dios me bendijo. El Señor estuvo conmigo, yo pude trabajar bien, gloria al Señor, y de ahí, de esa iglesia, ¿ustedes saben para dónde salí yo? Con una beca a estudiar teología para Estados Unidos. Oh, gloria a Dios. La grandeza de Dios. Eso fue el Señor que lo hizo. Gloria al Señor. ¿Del instituto mismo? No, yo estuve allá en el Instituto Interamericano. Bíblico Interamericano, que a los 2 años de yo salir lo hicieron universidad. Gloria a Dios. Porque en el tiempo que yo estudié ya estaba solicitado para hacer universidad. Hoy se llama Universidad Bíblica Interamericana. Pero por la gracia de Dios, yo pude estudiar. Cuando vine al país, en el año 1968, fui a pastorear a Villa Vázquez, a la Iglesia de Dios Incorporada de Villa Vázquez. Pastor, ahora una pregunta. ¿Cuál fue el momento más difícil que usted ha vivido en el ministerio? La prueba más grande que lo sacudió, que lo estremeció.
La prueba más grande que yo he vivido en el ministerio fue cuando me enviaron de pastor de Villa Vázquez para Valverde Mao. Y digo que fue prueba grande porque allí yo tuve que enfrentar muchísimas dificultades, porque la iglesia que fui a recibir en Valverde Mao estaba pasando por un problema gravísimo y yo tuve que enfrentar ese problema, pero Dios me ayudó a vencer. Cuando yo llegué allá a la iglesia, los hermanos que habían, el poquito de hermanos que había quedado, me decían que no creían en pastores. Ay, santo Dios. Cada vez que yo visitaba una casa de uno de los hermanos, porque pasó una cosa tan grave con el pastor y la esposa, que la gente decía que no creían en pastores, los hermanitos que había. Y recibí la iglesia con 27 miembros que yo pude Sí. andar correteando Sí. con los oficiales de la iglesia que quedaban ahí, con algunos hermanitos. Y al año la iglesia tenía 72 miembros bautizados. Wow. Y un grupo de nuevos que llegábamos casi a los 100. Aleluya. Pero eso fue una experiencia, como usted me dijo, la experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa fue una experiencia grande. A pesar de que yo cuando llegué allí, ¿sabe lo que tuve que hacer? Poner 3 meses de ayuno y oración. Amén. Y solamente dar curso los domingos. Pero a la semana de yo estar ahí, iban la gente tocando la puerta, porque lo hacíamos a puerta cerrada. Sí. Iba la gente, los inconversos, tocando la puerta. ¿Qué pasa aquí que no abre? Y yo decía, ¿qué tú deseas? Que yo vine a convertirme, me decía. Dios santo. Dios fuerte. Alabado y bendito sea el Aleluya, Señor. gloria a Dios. Una experiencia grande. No, pero Mire, fuerte. se llenó la iglesia en menos de un año. Y ya al año, el número se había multiplicado y se había reversado el número de 27 a 72. Dios santo. Alabado y bendito sea el Señor. Dios nos dio en un año iglesia en la cabeza del puente, iglesia en Ámina, iglesia en Jaibón Wow. y iglesia en Loma de Pozo Prieto. Santo Dios. Santo. Yo tenía que moverme, sí, a pie, porque en ese tiempo había pocos vehículos por ahí, por esos sectores. Y yo tenía que moverme con un grupito de hermanos a pie. Y cuando dije, al tener un año y pico ya, que voy para la capital a hablar con el supervisor para que me dé dinero para alquilar locales, porque los hermanos que nos habíamos ganado dábamos los cultos en casa de hermanos, que me dé dinero, algún dinero para alquilar locales, para que me facilite pastores para esos sitios, porque en el sitio que menos había gente, habían 18. Aleluya. Oiga Gloria bien. a Dios. Dios bendiga. Y todavía no he terminado, ya estoy concluyendo. Y cuando hablo con el supervisor, que era un americano ya en ese tiempo, habían cambiado a Silvestre Pineda, lo habían mandado para Chile, y era un americano que había, Allen. Me dice, Allen, sí, apellido Allen. por el varón que Dios sabe el milagro. No, ese era un pastor americano que se llamaba así. Porque había un. Allen, es que se dice, el hombre de la trea, Sí, que sí. sabe, ya los milagros y de Era todo. terrible. Usted lo llegó a ver a ese, Yo tuve una campaña con él. ¿Qué? Sí. Y llegó a ver los milagros así, pastor. Ay, ¿Qué llegó a ver? eso era por chorro, así. Santo Dios. Usted vio gloria. Los paralíticos dejaban la silla, saltaban y salían corriendo. Dios santo. Esa campaña la dieron en el aeropuerto viejo. ¿Pero aquí en este país? Sí. Ah, pues ahora Eso vino aquí. fue en el 1964, si no mal recuerdo. Wow. Gloria. Sí. Pastor, y Luis Urbay y Allen tenían una unción parecida. ¿Usted Sí, exacto, pero Allen era más fuerte. era más fuerte? Ay, Dios lo usaba más. Dios santo. Entonces me dice el supervisor, cuando yo le digo que había ido por un vehículo, porque estaba caminando a pie y midiendo bola, y en burro y en caballo, Santo. por
por dinero para alquilar locales y por pastores. Me dijo que ninguna de esas tres cosas había para dármela. Dios santo. Y yo, sin razonar bien, un muchacho todavía prácticamente de edad, saqué la credencial que tenía y le dije, mire, yo renuncio, mande otra. Pero no es tiempo de usted renunciar ni de mandar otro, no hay pastores para mandar. Y yo le dije, si usted no me puede dar ni un vehículo, ni dinero para alquilar locales, ni pastores para instalar, tenga que yo vaya a recibir la obra. Entonces, ¿qué hice? Que arranqué para acá, para la capital, y de aquí cogí para Estados Unidos. Pero no me quedé allá. Al mes y pico pastor, regresé. Usted dice que usted estaba joven, pero yo creo que yo ahora mismo también lo hago por lo mismo que usted hizo. Casi no se puede. Es fuerte, No se puede trabajar. es fuerte el caso. Le dije la obra que había y la gente que había. Dije, en 4 lugares tengo obra nueva, levantada. Teniendo que ir yo y algunos hermanos que me ayudaban. Y todo me lo negó. Una iglesia que después de la asamblea es ella, la iglesia de Dios. Pero claro. Es un imperio en el concilio gigante, claro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya. Está tremendo, Si pastor. tiene alguna otra pregunta. Al pastor, pues ya vamos avisar. para allá ahora. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Brevemente. Gloria a Dios.